Hebreos 4 del 1 al 13, ¿lo tienen todos mis hermanos? Amén. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, Hebreos 4, dice: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Bendito Dios, buen Padre celestial, hemos cantado, Señor, hemos adorado su santo nombre, Señor, la hermosura de su santidad, Señor amado. Y venimos, Señor, con un corazón abierto y con un oído presto, Señor amado, a escuchar tu santa palabra, Señor, que no es palabra del hermano Josué o del hermano que predica o de la hermana que predica, Señor, es tu palabra, Señor amado. Y por ser tu palabra, Señor, la reverenciamos, Señor, con mucho respeto, Señor amado, porque queremos, Señor amado, que tu palabra rija nuestras vidas, que saque todo lo que está mal y que nos enseñe a vivir bien, Señor. Señor, te ruego en esta hora que usted, Señor, me dirija, Señor amado, en su Santo Espíritu, Señor amado, para no decir algo que sea equivocado o inoportuno, Señor, sino hablar lo que tú quieres que yo diga, Señor. Tal vez no todo lo que he estudiado, Señor, sirve, sino lo que tú quieres que yo diga, Señor amado. Y te ruego, Señor, que pongas en nosotros una disposición y un oído abierto a escuchar tu palabra, Señor amado. Gracias en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Saben? No tuve la oportunidad de poder escuchar el mensaje pasado. Lo había pedido, pero he estado con tantas cosas que la verdad es que no tuve el momento para poder escuchar la grabación del mensaje anterior. Pero sí le pedí a mi mamá, que fue la persona que hizo el mensaje anterior, que me hiciera un resumen, y ahí mi mamá me hizo como el resumen de lo que se habló el mensaje anterior. Pude estudiar el tema, sí, el día de ayer estuve estudiando, desde que llegué del trabajo, me puse a estudiar y encontré el texto maravilloso. Es un texto hermoso. Lo que hay aquí es impresionante, hermano. Estoy contento con el Señor por eso, también por poder participar. Bueno, el pastor Isaac mandó saludos. El día domingo estuve en la iglesia del pastor Isaac. Mandó saludos con gloria al Señor, como los pentecostales, así que yo lo entrego con la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Me tocó predicar allá también, entonces me toca ahora y me toca el otro domingo, este domingo. Entonces estoy bien trabajado en el aspecto de la predicación. Y bien, ¿qué es lo que nos compete el día de hoy? Hebreos capítulo 4. Si se acuerdan, la semana pasada se habló de Hebreos capítulo 3, ¿cierto?
donde se habló mucho de la incredulidad de los israelitas y cómo estos no alcanzaron a entrar en su reposo. Hoy día vamos a continuar con ese mensaje, ¿cierto? Dice que endurecieron sus corazones y por eso que el texto que leímos ahora dice, no endurezcan su corazón. Si hoy oyereis su voz, no endurezcan su corazón, ¿cierto? Endurecieron sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos cerraron su corazón por incredulidad, por no creer las promesas de Dios. Entonces, retomando el mismo sentido de la palabra del día de hoy, comienza el versículo 1, dice, temamos. La exhortación que está haciendo, ya en la primera palabra de todo este texto, es la siguiente, es temamos. Y esa exhortación va a estar hasta el versículo 13, y probablemente me imagino que va a seguir. Temamos, algo tenemos que temer ante el Señor, ¿cierto? Temamos. La palabra, ¿cierto?, de temer no tiene que ver con que temamos perder la salvación o que temamos perder, ¿cierto?, alguna... de vivir incrédulamente por la calle y decir, ¿seré salvo o no seré salvo? No se refiere a ese temor. Dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ahí cuando la palabra dice permaneciendo, del griego es una palabra que es kataleipomenes, que quiere decir una puerta dejada abierta, una puerta que ha sido dejada abierta. El reposo del Señor es una puerta que está abierta para nosotros. Y quien quiera tomarla, la puede tomar. Eso es lo que está diciendo el apóstol o el escritor, ¿cierto?, de la carta a los hebreos. Dice que hay una puerta que está dejada abierta. Permaneciendo, dice, versículo 1. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y parezca no haberlo alcanzado es, otra palabra en griego es usterekenai, no sé si lo leí bien, espero haberlo leído bien, ¿cierto? Que quiere decir no haber cumplido, no haber alcanzado el reposo del Señor. Entonces tenemos un contraste, una antítesis en el primer versículo. Tenemos una puerta abierta para los que quieren entrar al reposo del Señor. Y por otro lado, hay gente que no alcanza a entrar a esta puerta que está abierta. Qué extraño que alguien no alcance a entrar a una puerta que está abierta. Uno puede pensar que uno no alcanza a entrar a una puerta que está cerrada, ¿cierto? Pero aquí la Escritura nos plantea una aparente paradoja, porque hay una puerta que está abierta, sin embargo no todos han alcanzado a entrar. Y no sea que parezca que uno no haya entrado. ¿Y por qué no todos han entrado? Por lo que venía diciendo anteriormente, por la incredulidad. Entonces, ¿qué tenemos que tener miedo nosotros? Tenemos que tener miedo de ser incrédulos a la voz del Señor. La exhortación que está haciendo el autor de Hebreos es contra la incredulidad. Acuérdense que el contexto de la carta es un contexto de persecución. Él está escribiendo a personas que están siendo perseguidas y muchos de ellos empiezan a titubear en su fe cuando son perseguidos y empiezan a cuestionarse. Y cuando les vienen y le dicen, ¿quién es tu Dios? ¿Es César o tienes otro Dios? Hay algunos cristianos que decían, no, sí, mi Dios es César. Y hacían lo mismo que hacía el mundo para quedar conformes con el mundo. Pero los cristianos, ¿cierto?, que tenían una convicción más fuerte, ellos decían, no, mi Dios es Jesucristo. Y el Dios crucificado es Jesucristo. Y el César, para mí, es un hombre que gobierna este mundo, pero mi Dios, mi Señor, es Jesucristo, el único Kyrios, el único Señor. Entonces, esos cristianos que tenían una convicción más fuerte, habían entrado en el reposo del Señor. Y aquellos que no lo habían alcanzado por su incredulidad. Entonces, nos plantea el autor de Hebreos que dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Aquí la palabra reposo tiene que ver con el Shabbat, con el día de reposo, con el séptimo día, ¿cierto? Pero lo que está hablando en específico tiene que ver cuando los israelitas marchaban por el desierto y su reposo era la tierra de Canaán. Porque Moisés les decía,
hay una tierra donde fluye leche y fluye miel. Y ese es nuestro reposo. Y salieron millones, ¿cierto?, por el desierto, pero ni aún Moisés alcanzó el reposo del Señor. Solo lo alcanzó Josué, Caleb y la descendencia posterior, ¿cierto? Y los otros no alcanzaron a reposar de verdad en el reposo del Señor. Entonces tenemos que, nos está retrotrayendo, ¿cierto?, esa imagen del Antiguo Testamento a nuestra vida, a la vida de todos sus oyentes. Le está diciendo, no sea que parezca que alguien no haya alcanzado el reposo del Señor. Versículo 2, porque también a nosotros, todo esto también, bueno, antes de pasar al versículo 2, es importante tomar el tono del mensaje. El tono del mensaje es pastoral. Temamos, hermanos, temamos. Tiene que ver con que, hermanos, yo estoy preocupado por ustedes. Y teman que entre la incredulidad en su corazón. Amén. Teman, no dejen que la incredulidad entre en su corazón y les impida ver esta puerta abierta que tienen delante. Teman al Señor, ¿cierto? Versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál era la buena nueva que se le había anunciado a ellos? La tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y fluye miel. Hermano, ¿quién puede leer rápidamente, pastor? Éxodo 19 del 3 al 6, pastor Jerónimo. Amén. Éxodo 19 del 3 al 6. Ellos también tenían una especie de evangelio o una buena nueva. Dígame. Sí. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás en la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águilas y os he traído hasta mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Hermano, ¿se fijaron lo hermoso del texto? Amén. Le dice Dios a Moisés, Moisés, mira, le vas a dar un mensaje a Israel, a mi pueblo Israel. Le vas a decir que yo los voy a sacar con alas de águila por la tierra de Egipto para que lleguen a la tierra de Canaán y los voy a hacer una nación grande, poderosa, una gente santa, una nación de sacerdotes, de reyes. Oh, hermoso, hermano, qué promesa tan hermosa. Y esto les dirás a los hijos de Israel. Ese era el evangelio que Dios estaba predicando, el evangelio en el sentido de la buena noticia que se le estaba predicando a los israelitas. Pero los israelitas no escucharon con fe. No creyeron el mensaje del Señor. Y cuando tenían que ir por la tierra, ¿cierto?, a tomar la tierra prometida, iban sin fe. Y decían, no, hay gigantes en esa tierra. Nosotros parecíamos langostas al lado de ellos, ¿cierto? No quisieron tomar con fe, no se quisieron apropiar esas promesas que Dios le daba con tanto amor y con tanta dulzura. Ellos rechazaron la palabra del Señor. Y nos pone el autor de Hebreos a ellos como mal ejemplo a nosotros. Y nos dice, y nosotros también hemos recibido un mensaje, el mensaje del Evangelio, de la cruz. ¿Y nosotros cómo actuamos cuando tenemos este mensaje tan poderoso, cierto, entre nuestras manos? Porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, nosotros ¿cuántas veces venimos a la iglesia? Siempre oímos la palabra del Señor, siempre, todos los días, ¿cierto? Incluso ponemos mensajes y lo escuchamos en la radio y estamos constantemente oyendo la palabra del Señor. Pero ¿cuántas veces estamos aplicando fe en la palabra del Señor? A veces estamos escuchando nomás y estamos en otra, estamos pensando lo que vamos a hacer mañana, que tenemos que la mujer que tiene que cocinar, que tiene que hacer esto con los niños, que aquí, que allá. El hombre, no, que debo esto en el trabajo, que tengo que hacer esto, tengo que avanzar en esto otro, ¿cierto? Y no estamos pendientes de la palabra del Señor. Y nos falta aplicar la fe a la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios en sí mismo es verdadera. Pero es poderosa cuando se aplica la fe en la palabra del Señor. Entonces dice, versículo 2, dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
no les aprovechó la palabra. Increíble, ¿cierto? Escucharon el mensaje, pero no se apropiaron de ese mensaje. No iba la fe acompañada. La fe, hermano, es el pegamento que une la palabra con el corazón. La fe es como el matrimonio, ¿cierto?, que une al hombre con la mujer en una sola carne. Bueno, la fe es el pegamento que une mi corazón con la palabra de Dios. Y mi corazón pasa a ser uno con la palabra del Señor. Por la fe. Por la fe es ese pegamento. Pero si no está ese pegamento unido a mi corazón, difícilmente voy a poder cambiar. Difícilmente la palabra de Dios va a tener una influencia positiva en mí. Antes me va a condenar por rechazarla. Pero si la acompaño de fe, lo voy a poder recibir y voy a poder entender lo que está mal en mi vida, ¿cierto? La palabra del Señor. Entonces, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído, dice, aquí vamos a leer del 3 al 5, porque los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. La amenaza de Dios, que está en el Salmo 95, que también se leía en el servicio pasado, es no entrarán en mi reposo. Y ciertamente sabemos que los israelitas no todos entraron en el reposo del Señor. Algunos por andar, ¿cierto?, calumniando a Moisés y buscando hacerle un golpe de estado, ¿cierto?, fueron tragados por la tierra. Otros murieron, ¿cierto?, en el camino y no llegaron a alcanzar el reposo del Señor. Fueron castigados por su incredulidad, por no creer en el mensaje de Dios. Entonces, el reposo al que se refiere el autor de Hebreos es superior al de entrar en la tierra de Canaán. La incredulidad nos excluye a nosotros del reposo de Dios. No, los incrédulos juró Dios que no iban a participar de esta bendición, que no iban a participar del reposo de Dios. El reposo verdadero será descansar como Dios descansó de sus obras el séptimo día. Y eso, hermano, es impresionante, porque desde Génesis capítulo 2 hasta el día de hoy, la Biblia dice que Dios reposa de sus obras, ¿cierto? Porque el séptimo día no terminó con un octavo día y un noveno día, sino que desde Génesis capítulo 2, versículo 2, Dios entró en su reposo y nos promete ese reposo a todos los que creamos en Él. Reposar como Dios reposa. Y al mismo tiempo, y es curioso y es paradójico, porque Cristo dijo, hasta el día de hoy yo trabajo y mi Padre trabaja, ¿cierto? Entonces tenemos, bueno, Dios está en reposo o está trabajando, ¿cierto? El reposo de Dios no tiene que ver con estas actividades, ¿cierto? Nosotros vamos a estar en actividades cuando estamos en el reposo de Dios. Pero tiene un sentido más profundo y más espiritual, el reposar en Dios. Entonces, Agustín de Hipona decía que el reposo había 3 tipos de reposo. Eso no lo voy a leer porque en realidad no creo que tenga tanta importancia. El reposo de Dios se refiere al reposo que Dios mismo disfruta. No entrarán en mi reposo, dice Dios. En mi reposo, porque Dios está reposando. Es decir, que el reposo que Dios nos promete es su reposo. Es decir, nosotros vamos a disfrutar del reposo con Dios, del reposo que Dios diseñó, el original. Ese reposo, el que Dios nos promete, esa es la puerta abierta que está para nosotros, reposar originalmente. No el Sabbat, que era una figura solamente de lo que era el verdadero reposo de Dios, ¿cierto? El reposo continúa hasta hoy. Versículo 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. No entraron por causa del 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces,
Fue por desobediencia que no entraron en el reposo de Dios estas personas, ¿cierto? David vivió 500 años después de Josué, aproximadamente. 500 años después. Por eso dice el autor de Hebreos, después de tanto tiempo, ¿cierto? David dice en su salmo, si hoy oyereis su voz. Si hoy oyereis su voz, podremos entrar, ¿cierto?, en el reposo de Dios, si no endurecemos nuestros corazones. Pero David decía esto, si hoy oyereis su voz. ¿Por qué se le ocurrió a David decir, si hoy oyereis su voz, si hace 500 años que disfrutaban del reposo de vivir en Canaán? Porque a David estaba hablando de un reposo mayor, de un reposo espiritual. Porque a pesar de que ellos ya vivían en el reposo, entre comillas, de Canaán, David está hablando espiritualmente de otro reposo superior. Proféticamente está diciendo, si hoy oyereis su voz. Le dice 500 años después a esos israelitas que podrían haber dicho, pero David, nos estás diciendo que no endurezcamos nuestro corazón si nosotros ya estamos reposando en la tierra que fluye leche y que fluye miel, y tú eres rey sobre esta tierra. Pero David está hablando, no todos han entrado en el reposo del Señor. Si hoy oyereis su voz, no endurezcan su corazón. Si hoy oyereis su voz. Y ese hoy continúa, ¿cierto?, del capítulo, del mensaje anterior, ese hoy de Dios. Hoy necesitamos entrar en el reposo del Señor. Si hoy oyereis su voz, la palabra permanece siendo efectiva desde su emisión hasta el día de hoy. Es decir, cuando David da este mensaje de hoy continúa hasta el día de hoy. Lo predicó, ¿cierto? Es el mismo mensaje que predicó Moisés y que no creyeron los israelitas. Es el mismo mensaje que predicó David, si hoy oyereis su voz. Es el mismo mensaje que predica el autor de la carta a los Hebreos, si hoy oyereis su voz. Y es el mismo mensaje que predicamos hoy día. Si hoy oyereis su voz, no endurezcan su corazón. ¿Cierto? Versículo 8, ¿qué dice ahí? Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, que el reposo que dio Josué de entrar en la tierra de Canaán victorioso con su ejército y todo, y de conquistar todas las tierras y los otros reyes y someter a como 20 y tantos reyes enemigos, ¿cierto? Y darles la tierra prometida. No logró el reposo que Dios estaba buscando que ellos consiguieran. Era solamente una figura lo que logró Josué. Pero el verdadero reposo no lo da Josué, el verdadero reposo lo da Dios. Amén. Dios puede dar ese reposo. Dice, el reposo del que habla David debe ser distinto al reposo del que hablaba Josué. Porque ellos, ¿cierto? A pesar de que los que escuchaban a David, esto lo dije, estaban en el reposo, estaban en la tierra que fluye leche y miel, David los exhortaba a buscar el reposo. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 9. Porque si Josué... Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El creyente entra en el Shabbat de Dios. Reposa de su trabajo, así como Dios reposó de su trabajo. Este descanso sabático es una experiencia que leía un autor que decía que es una experiencia que no ha disfrutado todavía ningún mortal. Según este autor, decía, porque ningún mortal presente, decía él, porque nos pertenece como herencia entrar en el reposo definitivamente de Dios cuando partamos de esta vida y entraremos realmente en el reposo bendito de Dios. ¿Cierto? Porque nosotros también vamos, como dice el autor de Hebreos, buscando una ciudad. Una ciudad que tiene cimientos firmes, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es nuestra Canaán y esa es nuestra meta, nuestro reposo final, ¿cierto? Cuando estemos con el Señor. El autor habla, ¿cierto?, de esta unión que hay que tener con Dios y que es reposar en Dios. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí de nuevo la exhortación que está haciendo el autor de Hebreos es esforzarse para no caer.
Esforzarse para obtener el reposo del pueblo de Dios y no perderlo por desobediencia, como los israelitas lo perdieron. La palabra no puede ser ignorada, debe ser recibida con fe. Porque si ignoramos la palabra, estamos rechazando ese mensaje, ¿cierto? Hoy día nos invita a su reposo y nos dice, ¿queremos ser parte de este reposo? Es como que la puerta está abierta. ¿Quieren ser parte de este reposo? El versículo 1 decía, la puerta está abierta, permaneciendo la promesa, decía. La puerta está abierta. Y ahí tenemos a los desobedientes como en un cuadro, ¿cierto? A los desobedientes que fueron tragados por la tierra en el desierto. ¿A nosotros nos espera ese mismo final? ¿Vamos a ser igual de desobedientes que aquellos hombres que fueron tragados por la tierra por desobedecer a la voz de Dios que le decía tan amablemente y tan gloriosamente que iban a ser llevados en alas de águila y que iban a ser una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio, gente escogida? Y ellos no lo creyeron. ¿Vamos a ser igual que ellos? ¿Vamos a llegar a la iglesia y vamos a escuchar como todos los días escuchamos y nos vamos a ir tal cual? ¿O vamos a internalizar la palabra con fe en nuestro corazón y vamos a decir, sí, Señor, yo quiero entrar en tu reposo? Porque esta puerta está semiabierta y está semiabierta para mí, para que yo pueda entrar, no para que caiga en un ejemplo de desobediencia, sino para que pueda entrar en ti, en este reposo especial, ¿cierto? Caer significa no entrar. Escuchar sin fe es caer de este reposo, ¿cierto? Versículo 12. Procuremos pues entrar a aquel reposo, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. En los tiempos de la Biblia, ¿cierto? Las espadas se afilaban por un solo lado. Y era raro ver una espada de dos filos que corta por ambos lados, ¿cierto? El ejemplo que da el autor de Hebreos, no encontrando otro mejor ejemplo, dice que es una espada la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma, es una cosa que hiere al hombre, es una cosa que declara que el hombre está enfermo y que lo descubre en todo su pecado. La palabra de Dios discierne todo. Empieza diciendo, la palabra de Dios, ¿cierto? Por boca de Moisés, en este texto que leía nuestro pastor, no era un discurso cualquiera. Tenía poder en sí mismo. No es un discurso que se le ocurrió a Moisés que lo iba a decir. Era la palabra de Dios que Dios le había ordenado decir a Moisés. La palabra de Dios es eficaz porque, como dice el profeta Isaías, hará todo para lo cual yo la mandé que fuera. Mi palabra saldrá y rodeará la tierra y cumplirá, porque es eficaz. La palabra de Dios es eficaz, ¿cierto? La palabra de Dios dice un texto del libro de Sabiduría, que es un texto deuterocanónico, ¿cierto? Sabiduría 18:15 dice, la palabra omnipotente, cual implacable guerrero saltó del cielo, desde el trono real, en medio de una tierra condenada al exterminio, empuñando como afilada espada tu decreto irrevocable. Se detuvo y sembró la muerte por doquier, y tocaba el cielo mientras pisaba la tierra, dice el texto de Sabiduría. Para el autor de Sabiduría, la palabra de Dios era un guerrero, pero para el autor de Hebreos es una espada. Y no encontrando una mejor metáfora, el autor de Hebreos dice, más cortante que toda espada más cortante que cualquier espada. Diciendo, sí, la comparo a una espada, pero es más cortante que una espada. Dice, lean el 4, ¿cierto? Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, es una palabra que corta como una espada de dos filos, pero más cortante que cualquier espada de dos filos. Es como que estoy tratando de buscar algo para que ustedes me entiendan, una imagen para que les quede grabada en su corazón de lo que les estoy tratando de decir, que la palabra de Dios es poderosa, es un arma que hiere al hombre, que no deja ninguna cosa sana en el hombre, que cuando la palabra de Dios nos golpea, se mete en la médula de los huesos. ¿Ustedes creen que hay hombre duro? Pues no, entra hasta la médula del hueso, de lo más duro del hombre. Es capaz de entrar hasta el más escondrijo, más escondido del corazón del hombre, porque la palabra de Dios es un juez
y entra en nuestras vidas y nos pone en el sedazo, ¿cierto? Y nos empieza a colar a nosotros. Y nuestros pensamientos escondidos, nuestras pequeñas hipocresías que se están escondiendo dentro de nuestro corazón, son coladas por ese juez y somos expuestos ante la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que hemos fallado ante Dios, nos damos cuenta que hemos pecado delante de su presencia y que no hay ningún escondrijo dentro de nuestro corazón que no esté expuesto a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Es poderosísima. La palabra de Dios no es una almohada, la palabra de Dios es una espada. La palabra afecta al hombre en todas sus partes, aún las más sutiles y las más recónditas del ser espiritual, porque Él saca a la luz las intenciones y los pensamientos sutiles del corazón. Aquellos que yo no soy capaz de escudriñar, la palabra lo expone a la luz y nos vamos. ¿Cuántas veces, hermanos, ustedes se han ido golpeados por una palabra? Porque hay veces que la palabra nos llega tan adentro que estás mal, Josué, estás mal. Y es como que la palabra de Dios me dijera, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Y donde quiera que va, no solamente afecta mi conciencia, afecta mi cuerpo completo. Afecta el cómo me conduzco, el cómo duermo, me afecta completamente. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios no solo tiene poder, la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Esta palabra que nosotros predicamos es un ser vivo. Es un ser vivo que provoca cambios en los corazones de los hombres. Es un ser vivo tan poderoso que tiene las características de su propio creador, que es capaz de juzgar a los hombres que se enfrentan con él. La palabra del Señor, ¿cierto? Sobre todas las cosas está la palabra del Señor. Fuera de todas las cosas está la palabra del Señor. Dentro de todas las cosas está la palabra del Señor. En todas partes está la palabra del Señor. Es imposible huir de la palabra del Señor. Es imposible resistirse a la palabra del Señor. Es imposible ocultarse de la palabra del Señor. Hubo un profeta que quiso esconderse de Dios, del mensaje que Dios le estaba entregando. Se llamaba Jonás, gran profeta de Dios. Cuando predicaba en Israel, ¿cierto? Y predicaba mensajes nacionalistas, ¿cierto? En pro de Israel. Pero Dios le manda a predicar a una nación que no era israelita. A una nación de paganos, de gente mala. Y él dijo, no, Señor, me estás pidiendo algo que es imposible. Me voy. Y creyó que del otro lado del mundo no está Dios. Y Dios estaba dentro del vientre de un gran pez y le escuchaba sus oraciones. Amén. Al profeta que dice que tenía un alga enredada en la cabeza. Hasta ese detalle el Señor lo estaba viendo allí. Y el salmista dijo, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, cuando yo estaba siendo formado, entretejido en el vientre de mi madre, porque yo no sé cómo se forman los huesos míos en el vientre materno. Siendo huesos propios, ¿cierto? La madre los genera y cuando la madre ni siquiera sabía que estaba embarazada, Dios lo sabía, Dios lo había visto en el vientre de la madre. ¿Ustedes creen que algo se puede escapar de Dios? Que nos podemos escapar de la vista de Dios ante quien todas las cosas están desnudas y expuestas. A quien tenemos que dar cuenta. Los incrédulos hoy día se burlan de la palabra del Señor. Creen que la palabra de Dios no los va a alcanzar y que la palabra de Dios no tiene poder. Pero se sienten afectados por la palabra del Señor porque la rechazan. Y un día esta misma palabra los va a condenar porque es poderosa para condenar y para juzgar. La palabra de Dios tiene un efecto. Aunque no aparezca inmediatamente, va a aparecer. Va a aparecer el efecto de la palabra del Señor. Si alguno cuando predica en la calle cree que está hablando al aire y cree que simplemente está hablando y que esas palabras quedan flotando en el aire y que nadie las recibe, está muy equivocado. Porque la palabra de Dios es un ser vivo que no deja nada intacto en el hombre. ¿O creemos acaso que el Señor puede hablar siendo ignorado? ¿Que Dios, que con su palabra hizo el mundo, puede hablar hoy día y ser ignorado por nosotros, sus criaturas? Eso no es posible, porque su palabra la pone en boca de hombres por su Santo Espíritu. Es más cortante que cualquier espada, ¿cierto?
hasta la médula de los huesos. No hay nada duro que le pueda hacer frente. Cuando el incrédulo cuestiona la palabra de Dios, muestra con ello que le afecta su poder, aunque de mala gana lo muestre. Amén. Versículo 13 y final. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Y así como Dios ve todas las cosas desnudas y expuestas, porque las ve en la luz de Dios, y no hay ningún escondrijo en su luz, así también la palabra discierne a todas las cosas, las deja desnudas y expuestas. Todas las cosas quedan desnudas y expuestas por la palabra del Señor. Y dice que un día tendremos que dar cuenta ante Dios. Es decir, presentarnos delante de la presencia de Dios. Hoy día podemos ser unos canallas, ¿cierto? Podemos venir a la iglesia y fingir que somos excelentes cristianos. Podemos saludar y los hermanos dicen, ¡ay, qué buen hermano que es! ¡Oh, qué buena hermana que es! Pero por dentro podemos ser los canallas más grandes, ¿cierto? Podemos ser santos para el resto. Pero ante el escrutinio de Dios, todo está expuesto. Nada tiene poder contra Él. Y al final vamos a estar despojados de todo disfraz delante de Dios. No vamos a tener ningún disfraz que presentar delante del Señor. Desnudos, como salimos del vientre de nuestras madres, desnudos nos vamos, y ese día, desnudos espiritualmente, tendremos que presentarnos delante de la presencia del Señor. Y eso me da temor, hermano. Me da temor y quiero traspasarle mi temor también a usted. De decir, Señor, ¿cuántos disfraces me he hecho a mí mismo? ¿Con cuántos disfraces me he engañado a mí mismo y engañado a mis semejantes? Ayúdame a ser mejor, a ser transparente, a ser verdadero, a ser real y a mostrarme tal cual soy. Y en la presencia tuya poder mostrarme de verdad y no tener que ocultar nada. Poder presentarme con una limpia conciencia ante la presencia del Señor y que Él, como dice la Escritura, diga, bien, buen siervo y fiel. Amén. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Oh, hermano, qué hermosa palabra. Me encanta la palabra del Señor. Amén. Qué hermosa es su palabra. Amén. Dice, bien, buen siervo y fiel. Harto poco fuiste fiel. Pienso que me va a decir, más que en lo poco. En lo poco fuiste fiel. O sea, con lo poco que te di, con eso fuiste fiel. Me serviste con eso, con esas pocas cosas que tuviste, fuiste fiel. Con los talentos que te di, fuiste fiel. Con las personas que puse a tu lado para que estuvieras, fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A Pedro en una ocasión se hartó porque Pedro era ustedes saben que se hartaba rápido. Y le dice, Señor, ¿qué nos vas a dar a nosotros que hemos dejado a nuestra esposa, a nuestra familia, y hemos dejado hasta la pesca que hacíamos? Y Jesucristo lo mira y le dice, ustedes tendrán 100 veces más. Ustedes todo lo que han abandonado, no se preocupen porque ustedes heredarán mucho, mucho más. Pedro, tú ven y sígueme. Y el mensaje del Señor es el mismo, de ayer y de hoy. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es aquello que tú dices que, Señor, me falta esto, Señor, no puedo con esto otro? Y el Señor, ¿de qué tanto te preocupa? Cuando estés conmigo en mi reino, tendrás 100 veces más. Ahí estaba el salmista llorando y diciéndole al Señor, ay, es que a mí me azotan todo el día y a los malos los tratan bien y se sientan gorditos, rebosando con su carita rosadita, mientras que a mí me han azotado todo el día. El salmista, ¿cierto? Y dice, qué necio era yo, era como un animal en tu presencia, era una bestia. ¿Cómo no entendía que estar en tu casa es mejor que todas las cosas? ¿Cómo no entendía que estar contigo es mejor que todo? ¿Cómo no entendemos, hermanos, que si nosotros no vamos a ser ricos en esta vida, no vamos a tener riqueza, no vamos a tener comodidades? Eso no es lo que prometió el Señor para esta vida. Nosotros nos espera una herencia mejor, una herencia más rica, una herencia más poderosa.
¿Cómo anhelamos estas pellejerías de este mundo, hermano? ¿Cómo anhelamos la gloria de este mundo? Si Dios nos quiere dar una gloria mayor, una gloria imperecedera, que no se acaba con dinero, una gloria de verdad, una gloria real. Oye, hermanos, perdón que me extiendan estos pensamientos, pero escuchaba testimonios de personas que dicen que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y dicen que ellos perdieron un brazo, una pierna en un accidente, y que ellos despertaron en un lugar y tenían el cuerpo completo. Y dice que respiraban como más real, como que lo que respiran acá en la vida real. Yo digo, si esas personas, ignorando yo, si en realidad yo creo que fue una fantasía del cerebro tal vez, pero ¿cómo será la vida real de Dios? ¿Cómo será entrar de verdad en la vida de Dios? Me acuerdo cuando la hermana Mariana nos decía que había tenido un sueño con mi abuelita, y mi abuelita salía con su pelo negro, danzando de su cama. Y a mí me emociona porque yo jamás vi a mi abuelita con el pelo negro. Toda mi vida la vi con su cabello cano, toda la vida. Y me emocionaba pensar, qué hermoso debe ser que entrar en la presencia de Dios y de verdad conocer la vida verdadera, la vida real con Dios. Como ese hombre Gedeón, ¿cierto? Que dice que le dijeron, niega a tu Dios, y él se acordó del pasaje bíblico que dice, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él, delante de mi Padre. Dijo, no, yo no me avergüenzo de Dios. Y el hombre va con un hacha y le planta un hachazo en la cabeza. Y dice que en el momento que bajó el hacha, él estaba en la gloria. Dice que él estaba en la gloria, no sintió nada. Dice que bajó el hacha y él estaba en la presencia del Señor. Y vinieron personas y tenía el cuello colgando. Y lo rescataron, lo cosieron, ¿cierto? Y hoy día predica y tiene la mitad del cuello cortado. Y dice que cuando cayó el hacha él no sintió nada, que él estaba en la gloria. Y eso, hermano, me emociona. Porque la palabra de Dios nos promete cosas tan grandes. La puerta del Señor está abierta. Depende de nosotros si queremos tomarla o no. Pero la puerta está abierta. El Señor no la ha cerrado. El hoy de Dios no se ha cerrado todavía. Hoy, si hoy oyere su voz, no endurezcan su corazón. Bien, vamos a orar. Yo creo que se ha entendido la palabra del Señor.